¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver el tema del romanticismo, un tema muy importante dentro de lo que es la literatura universal, y no solamente porque es de la literatura universal, sino porque es un movimiento cultural, abarca otras artes. Así que sin más dilatación de tiempo vamos a por el tema. Bien, el romanticismo va a ser un cambio de paradigma, va a romper esta visión que se venía realizando durante muchísimos años, recordemos que el medievalismo tenía como prioridad, pues, a la religión, ¿no? Todos los actos tenían que estar ligados, pues, a un dios, y ese dios justificaba todo, ¿no? Daba justificación al amor, a la paz, etc. Pero ya luego llega el Renacimiento, llega el humanismo, se concentra al hombre como ser de preocupación, y también vemos que la razón va a ser un elemento muy importante para poder desarrollar los conocimientos, multiplicar los conocimientos. Dentro del romanticismo se va a dar pues un cambio de paradigma, como les comentaba, porque la razón va a ser dejada de lado para poder dar pase a la subjetividad, para dar pase al sentimentalismo. Y es así que el romanticismo va a ser una clara diferencia con lo que pasaba pues el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo, en especial el Neoclasicismo dentro de la literatura, porque el Neoclasicismo tenía el fin didáctico, predominaba la razón, tenía que tener una coherencia. En cambio el romanticismo va a romper con esa rigidez racional del neoclasicismo. Muy bien, acá vemos muchos representantes, pero en el siguiente gráfico lo vamos a ver de manera muchísimo más organizada. Muy bien, lo tenemos organizado por países: Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, Rusia y Estados Unidos. En Alemania tenemos el Sturm und Drang, que vamos a ver como representantes a Schiller con su obra Guillermo Tell, a Goethe con Fausto, a Hölderlin vamos a verlo con La muerte de Empédocles, Novalis con Enrique de Ofterdingen, y luego tenemos a Hoffmann con Los elixires del diablo. Sturm und Drang vamos a ver cómo a estos dos simplemente, ¿sí? Otros son otros románticos. Luego en Inglaterra vamos a ver el aquismo. ¿Qué es el aquismo? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a explicar con muchísimo más detalle. Por lo pronto le digo que es el término que se utiliza para los prerrománticos ingleses. Tenemos a Wordsworth con sus baladas líricas, con Coleridge con su Kubla Khan. En la novela gótica vamos a ver a Mary Shelley con Frankenstein. Luego tenemos en la novela histórica con Walter Scott y Van Owen. Luego tenemos a William Blake con sus Canciones de Inocencia y a Lord Byron con su Don Juan. En Italia, Alessandro Manzoni con su obra Los novios y a Giacomo Leopardi con Cantos. En Francia tenemos en la novela sentimental a Chateaubriand con su obra René y Atala. Luego, dentro de las novelas de aventura, tenemos a Alexander Dumas con Los tres mosqueteros. Acá también Alexander Dumas tiene El conde de Montecristo, otra obra importantísima que sería bueno anotarlo. Víctor Hugo va a mostrarnos las obras con Los Miserables, Nuestra Señora de París, Cromwell y Hernán, obras representativas de Víctor Hugo. En Rusia tenemos a Alexander Pushkin con La hija del capitán, y en Estados Unidos a Edgar Allan Poe con su novela La narración de Arthur Gordon Pym, y luego tenemos los cuentos, ¿no? La caída de la casa de Usher, Los crímenes de la calle Morgue, El escarabajo de oro, El gato negro, Corazón delator, entre otros. Luego, si nosotros atendemos al contexto histórico, pues vamos a ver que este periodo se va a iniciar a fines del siglo XVIII y va a finalizar a mediados del siglo XIX. Dentro de las características vamos a ver que van a marcar hechos históricos muy importantes, como por ejemplo la revolución, ¿no? La revolución industrial, que lo que va a permitir es generar un poco de estabilidad económica y va a hacer surgir pues a las burguesías. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver que va a haber una orientación para que puedan darse expresiones artísticas, contemplación de la sociedad, y también pueda aspirarse a más. ¿Está bien? Van a ver mucha reflexión. La estabilidad económica le va a dar su periodo de ocio a las personas.
Luego vemos la Revolución Francesa, que es otra forma de observar las ideas de cómo se están dando, ¿no? Van a influenciar estos pensamientos de estos filósofos, pues, para la consolidación del romanticismo, ¿no? Ideas como los que dieron Rousseau, Diderot, Voltaire, entre otros. Bien, vamos a ver que esta Revolución Francesa va a tener la aspiración, ¿no?, a buscar la libertad, la, eh, la independencia, y va a estar muy regido, pues, por estos temas metafísicos, felicidad, por ejemplo, ¿no?, la paz, etc. En todo caso, vamos a ver que el ideal se va eh, a fomentar desde este aspecto. Luego, con la Ilustración francesa, podemos observar a las ideas de Diderot, ¿no? Como que él piensa que el genio artístico destaca por su inadaptación social, inmoralidad y grandeza, porque es libre, ¿no? En otras palabras, porque es libre. Luego también vemos que eh, él va a pensar también que la posibilidad de un arte, va a pensar en la posibilidad de un arte que abandone la simetría, la sencillez y el orden. Lo que va a buscar es romper con esa rigidez con la que nos estaba acostumbrado, pues, sobre todo el neoclasicismo. Muy bien. Vamos entonces a tener que tener en cuenta, pues, ¿no? Por eso hay esta frase famosa de él que dice, poetas, sed oscuros, ¿no? Por este abandono de la simetría y la sencillez para poder exaltar, pues, el misterio, el orden y la sugestión mágica. Muy bien, vamos a continuar con la información. A ver, dentro de las características del romanticismo vamos a ver el culto a la libertad, por esto mismo de la Revolución Francesa, ¿sí? Y esta aspiración a temas metafísicos como la paz, la libertad, y por eso se va a luchar, ¿no? Luego tenemos el subjetivismo, la forma en cómo va a crear expresiones y también pues va a tratar de salir de su realidad para poder llegar pues a lugares exóticos, ¿sí? Por eso en la literatura se va a dar relevancia al paisaje, a la naturaleza, a los estados de ánimos, bueno, en concordancia, ¿no? La naturaleza con los estados de ánimo, y una inclinación hacia lo que es la melancolía. Muy bien, a ver, todo aquello que esté enmarcado dentro de su emotividad, vamos a darnos cuenta, ¿no? Que la razón no puede contemplar, pues, ¿no? Lo trascendental. Por eso apelan al subjetivismo. A ver, el predominio del yo, vamos a ver, estamos ante un egocentrismo romántico, que eso va a estar muy en concordancia con lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Con el subjetivismo al que ellos, pues, estaban acostumbrados y están también relacionados con la contemplación. Muy bien, vamos a ver con lo que es la imaginación e inspiración. Claro, si estamos hablando, pues, no, de esta forma de cómo es que se da su relación con lo que es la creatividad y y soltar las cadenas, pues más que otra forma de hacerlo a través de la imaginación e inspiración. La fantasía, muy relacionado con lo que es la imaginación y el misterio, ¿no? Justo con lo que estaba proponiendo Diderot. Atracción por el estado pasado medieval, claro, esa es una de las contradicciones que va a tener el romanticismo, porque por un lado va a buscar la libertad y va a ver que su realidad no le provee de todo ello, así es que va a tratar de mejorarlo, pero también y por mejorarlo va a mirar hacia el futuro con muchísima esperanza, pero también va a mirar al pasado para poder reflexionar sobre lo mejor que hubo anteriormente y cómo eso lo puede utilizar. Ese podemos ver una primera contradicción. Mira al futuro con esperanza, pero retrocede al pasado para contemplarlo. Y con esto del tema de lo medieval, pues vamos a ver que está muy relacionado con la unificación de las naciones, ¿no? Que se daban en la época medieval, por eso va a estar muy relacionado con la revalorización de lo nacional. Eso es lo que va a ser consecuente. Y luego la aspiración a un mundo mejor, ¿no? Para que todos sean iguales, todos luchemos por una sociedad más justa, que es otro de los temas características, ¿no?, del romántico. Bien, vamos a hablar acerca del romanticismo alemán. Estamos aquí ante el Sturm und Drang,
que es el movimiento fundador del romanticismo alemán desarrollado a fines del siglo XVIII. El nombre que recibe es pues gracias a una obra teatral del mismo nombre, cuyo actor es Friedrich Klingler, estrenada en 1776. Este movimiento tuvo como precursora Friedrich Klopstock. Vamos a ver que es el Sturm und Drang va a significar la oposición contra el racionalismo y la ilustración, lo que le había comentado hace un momento, ¿no? ¿Qué significa Sturm und Drang? Ya lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto vamos a mencionar a los representantes del romanticismo alemán, ¿no? A Gotthold Ephraim Lessing, con su obra La dramaturgia de Hamburgo, Johann Herder con su Ossian y La voz de los pueblos, Federico Schiller con su Guillermo Tell y Johann Wolfgang von Goethe con Fausto y las aventuras del joven Werder, lo más representativo. Irremediablemente hay que observar la biografía de Johann Wolfgang von Goethe. Él va a nacer en Frankfurt del Meno el 28 de agosto de 1749 en el seno de una familia burguesa. Luego vamos a ver que él va a ser un muchacho muy precoz porque va a escribir desde ya los 15 años, tenía pues un guión de un teatro. Él va a estudiar en la Universidad de Leipzig, va a estudiar leyes, pero lo va a dejar por la literatura. Por problemas de salud va a regresar pues a Estrasburgo, donde va a concluir su estudio de leyes y va a realizar pues, ¿no? la aventura poética del Sturm und Drang, que significa tempestad de ímpetu, junto a su amigo Schiller. En 1774 va a recibir fama internacional con su novela juvenil Las cuitas del joven Beda. A ver, dice, como tuvo como entrañable amigo a Schiller, ambos convivieron en la pequeña villa de Weimar, en el foco cultural germano. Sí, Goethe murió en Weimar el 22 de marzo de 1832. Y por su hábitat, por su permanencia en este lugar, pues va a llamarse el genio de Weimar. Muy bien, el genio, ¿por qué? Porque tenía muchísimos conocimientos de varios campos. Bien, continuamos con este romanticismo alemán y vamos a hablar acerca de las obras de Goethe. En el teatro tenemos a Götz von Berlichingen con su obra escrita en 1773, ¿no? El triunfo de la sensibilidad en 1778, Ifigenia en Tauride en 1787, Torquato Tasso en 1790 y Fausto, la primera parte en 1808 y la segunda parte en 1832. Wow, casi 30 años después. La poesía, vamos a ver que van a tener elegías romanas en 1975, epigramas venecianos, diván occidental. Dentro de las novelas tenemos Las cuitas del joven Beder. En otros títulos van a encontrarlo seguramente Las desventuras del joven Beder, o en todo caso van a encontrarlo simplemente como Beder. Años de aprendizajes de Wilhelm Meister en 1795 y años de Estrasburgo de Wilhelm Meister, escritos entre 1821 y 1829. Dentro de la época tenemos a Germán y Dorotea. Aquí por último les voy a dejar un gráfico que muestra el romanticismo inglés, donde vemos, ¿no? Los prerrománticos ingleses se llamaban laquistas porque proviene de la región Lagos, ¿no? Lake, que es su nombre de Lagos en inglés. Y ahí tienen ustedes, pues, la distribución, ¿no? De quiénes eran los prerrománticos. Ya habíamos hablado de Wordsworth, ya habíamos hablado de Coleridge, y luego tenemos a William Blake en su obra Matrimonio del infierno y el cielo, y Edward Young con El pensamiento nocturno. Poetas rebeldes tenemos a Lord Byron, ya lo habíamos mencionado, a Percy Shelley con su Alondra, La reina Mab, y a John Keats con su obra La melancolía. La novela histórica tenemos a Walter Scott, el escocés, y Van Noe con Rob Roy, sus dos obras representativas. Dentro de la novela gótica tenemos a Horacio Walpole, iniciador, sí, como aquel que da inicio, pues, ¿no? A este movimiento de novela gótica. Y esta de la novela gótica va a ser característico pues, por este aspecto sombrío, medieval, que va a ambientar su novela. Luego tenemos a Anne Radcliffe con su obra Los misterios de Udolfo y
entre otros que se muestran allí, ¿no? Bram Stoker con su obra Drácula.